Apreciados estudiantes de quinto secundaria, vamos a entrar al segundo tema porque a fin de cuentas debemos entender qué es lo que pasó en Latinoamérica. El anterior tema fue los inicios del realismo en Europa y cómo influyó en un segmento, en una pequeña parte, en un periodo a Latinoamérica. Ahora vamos a ver la nueva mirada de la literatura latinoamericana. ¿Qué literatura había después de que Europa vino a ofrecer el realismo? ¿Qué pasó? Es decir, ¿Latinoamérica tenía que depender de los istmos de Europa? Entendamos cuál es la nueva mirada que estaba sentándose, que se estaba sembrando en Latinoamérica y cuál es su importancia. Vamos a entrar aquí en el punto 1, que es previo, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿no? En los 1900, para 70, 80, ¿no? La preocupación, como habíamos dicho antes, fue la realidad del continente, ¿no? Es decir, Latinoamérica siempre estaba sujeta a las directrices de Europa, o hasta podemos decir a las directrices de Estados Unidos. No teníamos un norte, no teníamos originalidad. Si había en Estados Unidos una moda, esa moda la copiábamos. Si había algo novedoso, algún pensamiento novedoso en Europa, ese pensamiento nos apropiábamos nosotros, ¿no? Muchos literatos, científicos, filósofos, en esta época de los 1945 para arriba, se iban a Francia, se iban a Alemania, se iban a Estados Unidos, porque decían, ahí está el éxito, ahí están los primeros pensamientos y los grandes pensamientos. Latinoamérica, ¿qué pensaban de Latinoamérica? No, ahí no hay nada. Nosotros solamente somos recepcionistas de lo que ocurre en Europa. Algo que preocupó en esta época, ¿no? Esa era una preocupación. Y la pregunta incisiva, ¿qué somos? ¿Qué somos los latinos? ¿Somos copiones de los europeos? ¿Copiones de Estados Unidos? ¿Somos segunda copia? ¿Tercera mano? ¿Qué es Latinoamérica en todo sentido? En producción, en trabajo. ¿Qué somos? ¿Somos el patio trasero de algún país poderoso? ¿Somos el patio sucio? Entonces eso hizo que empezara a preocuparse sobre nuestra realidad. En ese caso, la literatura se denuncia el despotismo de los políticos. ¿Por qué? Porque aparte de que había una identidad no muy clara, es decir, parece que ni identidad teníamos, los políticos estaban haciendo sus quehaceres de dictadura. En nuestro país, sus abuelos se recordarán y sus padres cuando eran jovencitos. Me imagino a Natush Bush, Panzer, García Mesa, eran presidentes que han causado terror en las calles paseñas y principales calles de Santa Cruz y Cochabamba. Imponían lo que querían hacer. Aparte de que no sabemos qué somos, tenemos que ser sometidos a caprichos de los militares de esa época, ¿no? Donde gobernaba el autoritarismo, ¿no? Entonces, la literatura en esa época dijo, voy a hacer una denuncia. Todo escritor literato dijo, voy a denunciar esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y es por eso, jóvenes, de que si ustedes quieren entender, aparte de leer historia de Bolivia, a partir de los 1900, el leer obras de esa época les va a ayudar mucho a entender cómo pensaban las personas de ese entonces, qué pensamiento había, qué preocupación había. Por ejemplo, en Latinoamérica ya el señor Asturias escribió en 1932 El señor presidente. Esta obra literaria alude a que la presidencia era manejada por capricho de unos políticos para aprovecharse de la gente trabajadora de Latinoamérica. Y todavía seguía esto, porque el señor Vargas Llosa en el año 2000 escribió una obra llamada La fiesta del chivo, que también en esta obra narra las vivencias despóticas de un presidente caribeño, ¿no? Lo denuncia, ¿no?
Imagínense este año 2000, claro que ya en el 2000 ya no había mucha dictadura, ¿no? Pero las secuelas, las causas han quedado. Y como les dijimos en el anterior tema, la novela es realmente el género por excelencia en recoger las acciones negativas y positivas de su época. El punto 2. Vamos a ver el punto 2. ¿Qué características de la narrativa del realismo mágico estaba ya eclosionando, naciendo en Latinoamérica? A mediados del siglo XX nace la novela latinoamericana. Esto sí es bueno saber. Ya con la novela latinoamericana, el pensamiento latinoamericano era propio. Al decir propio, estamos hablando de que había una preocupación de decir, y el literato, el artista, el científico, el trabajador decía, ¿no tenemos nosotros nuestra originalidad como latinos? ¿No somos grandes pensadores también los latinos? Los que somos descendientes de esta tierra, sangre indígena con sangre española, criollos que no sabemos pensar. Entonces ya estaba naciendo un pensamiento propio. La concepción era ya tener un diferente tiempo y espacio. No va a ser el tiempo de los europeos, no va a ser un tiempo en la narrativa boliviana o en la narrativa latinoamericana, va a ser un tiempo distinto, un tiempo de nosotros, un tiempo de Latinoamérica y un espacio latinoamericano. ¿Qué es el latinoamericano? ¿Qué hay en Latinoamérica? ¿Qué esconde las tierras latinas? Entonces la novela o la literatura se va preocupando. Los rasgos del realismo mágico, al decir realismo mágico, esto voy a explicar un poquito en detalle más adelante, en algún mapa conceptual, es una renovación de las técnicas narrativas. El escritor, porque estamos hablando de literatura, el escritor empezó a renovar su técnica narrativa. Ya no quería copiarse de un Balzac, ya no quería tener la técnica que usó Flaubert, o si no, la trama que le gustaba, lo que usó Dostoyevsky, lo que usó Tolstoy o quién sabe Charles Dickens. No, dijeron los literatos latinoamericanos de esa época, por la mediados del siglo XX, nuestras técnicas narrativas tienen que ser distintas. La superposición de tiempos y espacios tiene que ser distinto. La experimentación con el lenguaje y escritura tienen que ser amplias, ambulosas, ¿no? Es decir, ya estábamos buscando de la originalidad, nada de copias de otros continentes. Y es aquí donde el punto 3 ya se habla de una renovación, especialmente del género novelesco, renovación de la novela latinoamericana. Aquí es donde ya entramos a decir, esta es la propuesta que hacemos nosotros los latinos. Bueno, la situación de restitución de la identidad latinoamericana. ¿A qué se refiere este cuadro? Latinoamérica en su conjunto por esta época del siglo XX dijo, busquemos nuestra identidad. Sin copia de Disney World, sin copia del pensamiento alemán, francés, no. Eso lo vamos a dejar por ahí. Ayudó, pero necesitamos encontrar nuestra identidad latinoamericana. Y empezaron a valorar, jóvenes y señoritas, desde esta época, porque esto no es una época en que el señor Evo Morales entra al gobierno y recién se valora la indígena. No, esto ya nació a mediados del siglo XX, no solamente con Bolivia. Empezaron con Perú, Argentina, Chile, México, empezaron a decir qué eran nuestros abuelos, qué sangre les corría por las venas, quién es el indígena latino. ¿Qué esconde su costumbre? ¿Cuáles eran? ¿Cómo se curaba? ¿Qué comían? ¿Qué pensaban sobre el cosmos? Entonces empezaron a restituir la identidad latinoamericana. Y a base de esa restitución, estaban viendo una originalidad de ver el mundo. Porque el gringo, el europeo, el asiático, veían el mundo desde su butaca, desde su silla. Pero si estamos buscando nuestra originalidad,
nosotros también debemos ver el mundo desde nuestra butaca, la concepción de mundo como era. Entonces, bajo estas aristas, bajo estas dos aristas, la renovación narrativa se hace evidente. Por ejemplo, ya el literato, el escritor de novelas, alejarse de las verdades de cómo se les enseñó, fue el primer paso. ¿A qué se refiere con esto? Dijo, el escritor dijo, doy muchas gracias a los autores de Estados Unidos, a los que escribían novelas en Europa, gracias, me han dejado realmente una buena enseñanza, me ha servido, pero ahora yo voy a enfocarme a buscar verdades latinas, no las verdades de otros continentes. Busca verdades desde sus propias experiencias. Es decir, como citadino latino, como vecino de un continente latinoamericano, como una persona que vive en un barrio latino, busca qué experiencias han sido realmente fulminantes, por así decirlo, para que lo pueda plasmar en la novela, ¿no? La narrativa ya es fragmentada, es discontinua, es contradictoria. Ya no hay una relación, ya no hay un esquema que se respete del europeo o de Estados Unidos. Ya queremos proponer otro tipo de narrativa, ya no enterita, ¿por qué no fragmentada? Ya no continua, sino va a ser discontinua. Podemos empezar del final y terminar en el inicio. Ya no lógica, va a ser contradictoria, ¿no? ¿Por qué? Porque estudiantes se ha encontrado quiénes somos los latinos, cómo vivimos. El cómo vivimos como latinos ha originado en que la narrativa sea distinta. Como profesor, no se entiende muy bien esa parte. Aquí lo voy a explicar un poquito detallado. La mejor manera de encontrar la identidad es, se preguntaron eso los latinos, artistas, literatos, escritores, y dijeron, creándola, porque copiándola la hemos hecho muchas veces. La hemos copiado tanto que nos hemos olvidado quiénes somos. Haciéndola creíble. ¿Cómo, profesor? Haciéndola creíble. ¿Cómo? Es decir, ¿no podemos mostrar nuestra realidad tal como es? No. ¿Por qué? Porque cuando hemos descubierto que Latinoamérica tiene una realidad, los europeos, los asiáticos y los de Estados Unidos no la creían. No la creían. Por eso había que hacerla creíble. Profesor, explíquese un poquito más esto. A ver, un ciudadano norteamericano vive feliz si tiene en el bolsillo al día $500. $500. Para ellos es saldado, vida exitosa. Y si llega a sus 60 años, ha acumulado tanta plata que ustedes, si ven bien, muchos gringos se van a hacer sus tours, viejitos, sacando fotos, viajándose por aquí, por allá, ¿no? Eso es para ellos, para Europa y para los asiáticos, esa es la realidad. Pero cuando vienen aquí y van a ver que un trabajador latino tiene en el bolsillo, si vamos a hablar en un contexto boliviano, tiene en el bolsillo al día menos de $1, se ganó $1 al día y con eso vive, para ellos eso no es creíble, no lo es. Hasta se preguntan cómo puede vivir con ese mísero dinero. Y la respuesta es, pero seguimos vivos. Esa realidad latinoamericana chocó tanto a Europa, a Estados Unidos, que el trabajo de los escritores era hacerla creíble. Porque algo está mal aquí, algo no está bien. Latinoamérica es una realidad imposible, decían. No se puede creer la realidad latinoamericana. Y solamente les estoy hablando de ese ejemplo del trabajador norteamericano con el trabajador latino, ¿no? Hay otras realidades que, si supiera el europeo, se desmayaría y diría, ¿qué es esto? Esto no es real, esto es algo
algo maquiavélico, estoy en un país de las maravillas que pasan cosas contradictorias. Eso diría el turista. Quién sabe, por eso nos visitan muchos turistas jóvenes, porque Latinoamérica ofrece realidades irrealizables para ellos. Entonces, en ese sentido, el señor, y aquí ven ustedes su foto, el señor García Márquez, en un discurso cuando le han premiado con el premio Nobel, es el premio de premios, el premio Nobel, grande, si tú tengas el premio Nobel, has sido un gran academista, un intelecto así grande, ¿no? Él dijo en un discurso, en América Latina, y escuchen bien y quiero leerlo a pesar de que ustedes estén viendo su pantalla, dijo, en América Latina y el Caribe, los artistas han tenido que inventar muy poco. Tal vez su problema ha sido el contrario, hacer creíble su realidad. Al decir esto, García Márquez dijo, cuando el latino contaba su realidad, no le creían. Creían que estaba haciendo un chiste. Es un chiste lo que dices, es para reírse, es para esbozar una sonrisa, es para hacer una pequeña carcajada del gringo, del europeo, del asiático. Era algo no creíble. Estás bromeando. No, esa era la realidad. ¿Qué más? Vivimos esa ambigüedad, dijo el señor García Márquez, entre la realidad y lo imposible, entre el sueño y la realidad. Nuestra realidad es difícil de creer más que la ficción. Es decir, García Márquez realmente con su discurso dejó atónitos a todos al decir que para los que no conocen Latinoamérica y su vivencia, va a ser más creíble Blancanieves y los 7 enanos que la vida de un latino. ¿Por qué? Porque la vida que se lleva en Latinoamérica es para ellos chocante, es mágica. Y haciendo un paréntesis, jóvenes, ¿por qué creen que ganó nuestra ciudad de La Paz como ciudad maravilla? Maravilla, algo mágico. ¿Por qué? Saben, desde leyendo un poquito, esto pasó hace 2 años creo, o hace 3 años, el visitante europeo, según algunos discursos, dijeron, ¿cómo es posible que en una hollada, es decir, en una ciudad donde hay más de 50 ríos, exista una ciudad proclive a derrumbes? Y la hay, y siguen construyéndose. No hay unas políticas de seguridad. 1, 2. Llegando a la ciudad de La Paz, y si el turista se para en un mirador, podremos ir al mirador España, y hace un giro de 360 grados, lo único que ve es una cascada de casas de color ladrillo. Montañas bañándose de casas de color ladrillo, aquí, allá, aquí, allá. Ese color exuberante de ladrillo y esa sensación de que las casas parecía que van resbalándose desde la cúspide de un cerro hasta las faldas de uno, ha hecho que sea para el turista algo que ha soñado en su niñez. Es como un sueño cumplido, ¿no? Como para decir, qué sueño tan raro, y mira que mi sueño se ha cumplido con esta ciudad. Y eso solamente con La Paz, porque me imagino que otras ciudades habrán ofrecido otro tipo de maravilla. Entonces, como para decir, la vida latinoamericana es una vida que no se puede creer. Entonces, por eso García Márquez dice, si tú le cuentas a un asiático Blancanieves y los 7 enanos, te cree. Si tú le cuentas tu realidad, no te va a creer. Entonces se conserva un poco el animismo, ¿no? Rescatamos también en esto nuestras tradiciones, ¿no? Nuestros cuentos urbanos, ¿no?
Los arcaísmos y americanismos se fusionaron para hacer una nueva lengua. Ya el paceño habla el aymarañol, mezcla de aymara y español. Y tenemos unas realidades distintas. Latinoamérica ofrece realmente tantos elementos para poder inspirarse, ¿no? El tiempo, ¿cómo es el tiempo en Latinoamérica? El escritor se encuentra con muchos tiempos. No es como en Europa, que hay un solo tiempo. No, aquí el tiempo debe tejerse. ¿Por qué? A ver, jóvenes, ¿por qué? Porque si ustedes van a los yungas, y los que viajan a los yungas van a saber muy bien lo que yo digo, van a encontrar a personas, a señoras de pollera, con el cabello, sin teñirse por si acaso, con el cabello, viejitas tal vez ya, con el cabello de color rubio, o sea, rubias, tez blanca, gente simpática, como para decir que aquí se detuvo el tiempo, aquí hay españoles, y les rodean gente mestiza. Es decir, ¿qué tiempo voy a trabajar? ¿El tiempo detenido de la colonia o el tiempo moderno que avanza? Entonces Latinoamérica ofrece tiempos, muchos tiempos. No es como en Europa ni como en Norteamérica o en Asia. Y por eso García Márquez dijo, Latinoamérica es inspiración para muchos poetas y escritores. Y para terminar, García Márquez habla sobre la aventura de la realidad, ¿no? El novelista dice en un relato relata algo bien interesante del señor que acompañó a Cristóbal Colón cuando vinieron a América, ya por los años de 1492, ¿no? Cuando llegaron a América, contó algo que sorprendió ese diario a muchos europeos. ¿Saben qué es lo que dijo? Tendrán que escucharme porque colocarlo en el mapa conceptual iba a ser muy ambuloso. Cuando cuando Magallanes fue acompañado por este navegante florentino, es decir, llegando a las costas de América, contó que había visto, él cuenta en su diario, esto dice Pijaveta, contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo, unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballos. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Eso era Latinoamérica y hasta ahora sigue siendo algo increíble. Latinoamérica es algo increíble. Historias reales que parecen ficción, ¿no? Contar lo que vivimos nosotros para el otro continente es ficción, jóvenes. Y García Márquez propone leer la historia con excesos de la realidad. Es decir, es cierto que la historia es objetiva, pero García Márquez propone de que hagamos caso a lo que desdeñaron los científicos, lo que botaron en el basurero los científicos, porque quién sabe, ahí se esconden muchas verdades, ¿no? Latinoamérica, por ejemplo, ofrece mitos como el Dorado, la Atlántida, el delirio del oro, leyendas, el exilio, las migraciones masivas. Hay mucho que contar sobre eso, ¿no? Por eso es que Latinoamérica dice que vivió en una soledad, nuestra soledad, ¿no? Por eso él dice, nuestra realidad no se acaba de comprender. Somos realmente cúmulo de realidades. Va creándose cada día y no termina, ¿no? Y para terminar, el discurso del novelista dice, ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíbles para nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad, ¿no? Ni el papel, ni el lápiz, ni el ensayo, ni la novela, ni la poesía van a poder acumular todo ese mundo de realidades que tiene el mundo latinoamericano, ¿no? Por eso es que García Márquez propone hacer conocer la realidad latina. Esa realidad
que no se puede creer, ¿no? Bueno, esto ha sido un esbozo. Gracias por su atención y por favor lean las consignas que doy para ustedes, estudiantes de quinto de secundaria del Bustamante, y puedan trabajarlas. Leamos mucho, hay mucho por leer. Gracias.